Buenas tardes a todos. Vamos a ir sentándonos. Mi nombre es Aurelio Quesada, del Hospital General Universitario de Valencia, y tengo el placer de comoderar esta mesa con el doctor Amalio Ruiz, del Hospital Virgen de la Victoria de Málaga. Es una mesa dentro de los cursos pre-congreso que está dedicada a un tema eminentemente práctico, como son los problemas clínicos que muchas veces el no especialista en electrofisiología pues tiene que enfrentarse y tiene que abordar en el día a día. En concreto, en la sesión anterior era una cosa un poquito más tranquila, pero en esta es los problemas en urgencias donde de verdad uno siempre desearía tener allí un electrofisiólogo de bolsillo para que le ayudara. Con objeto de aclararnos muchas cosas, tenemos 3 expertos y vamos a empezar porque es tarde y todo el mundo tiene ganas ya de volver al hotel con la sesión. En primer lugar, nos va a hablar el doctor José María González Rebollo, del Complejo Universitario de León, sobre las disfunciones de marcapasos y dispositivos de resincronización, cómo diagnosticarlas y la actuación en urgencias. José María, cuando quieras. Sí. Buenas tardes. En primer lugar, dar las gracias a los organizadores de esta reunión por haberme permitido participar en esta sesión. Y sin más, vamos a empezar, señores moderadores y señores asistentes. Vamos a presentar las disfunciones de los marcapasos y los dispositivos de resincronización cardíaca, cómo diagnosticarlas y su abordaje urgente. Cuando nos enfrentamos ante un paciente portador de un dispositivo de estimulación en urgencias, pues debemos recabar la máxima información. Si fuera posible, porque se ha implantado en nuestro centro, disponer del informe de por qué se le puso, si es posible el informe quirúrgico, si no, y es de otro centro, pues al menos tener la tarjeta del portador del marcapasos, y si no, pues recurrir a las exploraciones que vamos a tener en ese momento, como es la exploración física, el electrocardiograma, la radiografía de tórax. Y desde luego el enfoque diagnóstico y el abordaje terapéutico va a depender de la forma de presentación del paciente, en función de si se presenta de las formas más severas, como puede ser una parada cardiorrespiratoria por asistolia, en lo que primará pues la restauración de un ritmo cardíaco estable mediante la colocación de los parches de estimulación transcutánea, si disponemos de ello según el medio en el que estemos, administración de fármacos cronotrópicos positivos, y si también disponemos de ello, pues incluso la colocación de un electrodo de estimulación temporal. En otras situaciones, pues tendremos más tiempo para empezar digamos, el abordaje a través del conocimiento de los datos del implante. Las disfunciones más frecuentes pues atañen al defecto de captura, de sensado, fallos de salida, aparición de cambios de ritmo, palpitaciones e incluso alertas de dispositivos. Es importante conocer no solo la historia del paciente, qué es lo que le pasa, por qué se le puso y si es posible el informe, sino también pues, conocer el dispositivo, si es posible, el modelo, la marca, el número de serie, si está sometido a algún tipo de alerta, y si es en nuestro centro, pues incluso acceder a la información de la programación que tenía cuando se fue de alta o cómo ha tenido si ha habido algún cambio de programación a lo largo del seguimiento. Es diferente también en la exploración pues si el implante ha sido reciente, que vemos que tiene todavía el apósito y que por lo tanto puede estar sujeto a complicaciones muy agudas, a si al contrario son procesos ya de un implante de larga evolución y que se puede manifestar de muchas maneras, desde bueno, pues a veces simplemente cambios de ritmo en el pulso radial o insuficiencia cardíaca o estimulación frénica. En el electrocardiograma podemos obtener bastante información, si el ritmo es intrínseco, si el ritmo es estimulado, si hay sincronía V, y a través de la radiografía incluso pues ver si tiene un cable, si tiene dos, si es un resincronizador. Gran parte de los problemas se pueden llegar a diagnosticar, o por lo menos aproximarnos al diagnóstico a través de las pruebas más básicas, como pueda ser el electrocardiograma, la radiografía. También habrá situaciones en las que las disfunciones sean intermitentes y podamos nosotros hacer maniobras para provocarlo, y efectivamente pues también la interrogación del dispositivo nos va a dar mucha información de lo que ha almacenado el marcapasos, de cómo lo ha interpretado y de datos de la evolución de los parámetros a lo largo del seguimiento, y en algunas ocasiones incluso pues necesitaremos hacer una revisión quirúrgica.
Los dispositivos de estimulación pues constan de un generador y conectado a través de un bloque conector a un electrodo, que es el que comunica el generador con el corazón. Puede ser un electrodo, puede disponer de 2, puede disponer de 3. Las disfunciones más frecuentes, como hemos dicho, pues vamos a irlas enumerando una por una, pues defectos de captura, en la que vemos que hay un estímulo presente y puede haber un fallo de captura de tipo funcional porque caiga en el periodo refractario de la señal intrínseca, o realmente un fallo de captura verdadero. En las fases más precoces eso se va a producir por un desplazamiento del electrodo, lo primero que tenemos que pensar. Y en algunos casos pues podrá ser una perforación o otras complicaciones como el arrojamiento de aire bien en la bolsa o en el bloque conector que dificulte la captura. Y en pacientes que lleven el dispositivo desde hace más tiempo, pues habrá que estar atentos a la integridad del sistema, tanto del generador como del electrodo. Nosotros, cuando interroguemos el dispositivo, vamos a medir el umbral, vamos a ver si modificando la salida somos capaces de capturar, si eso no es posible, cambiar la polaridad con vistas a mantener un ritmo estable que nos permita seguir en el diagnóstico. Medir las impedancias, que si son bajas pues va a orientarnos a una disfunción del aislante, si es alta pues a disfunción del conector, y si es normal pues a veces microdesplazamientos o otras situaciones que incluso no dependen del sistema de estimulación, como la administración de fármacos o situaciones clínicas que pueden dar lugar a fallos de captura. A veces simplemente con pasar de una estimulación monopolar bipolar a monopolar, pues conseguimos capturar el miocardio y poder avanzar en el proceso. En el caso del desplazamiento del electrodo, lo que va a suceder es que si en algún momento captura en el electrocardiograma, ya ahí vamos a poder ver que la señal estimulada ha cambiado respecto a electros previos, si es que disponemos de ellos. En la radiografía, lógicamente, vamos a ver si se ha desplazado el electrodo ventricular, pues como no está en la posición adecuada. Si se ha caído un cable auricular al ventrículo, pues podremos ver en el electro cómo el cable auricular está estimulando y capturando el ventrículo, o en el caso de los sistemas de resincronización, como la posición inicial en la que se encontraba pues se ha retirado a porciones más basales. Si en lugar del desplazamiento pues del electrodo en las fases precoces vemos el aumento del umbral de captura en fases más tardías, muchas veces va a suceder por aumento del umbral, bien por fibrosis en la interfaz entre el electrodo y el tejido. Ahí, si captura algún latido, la morfología de la señal estimulada va a ser la misma que tenía en la posición original. La posición en la radiografía también va a ser idéntica y eso también nos va a orientar. El aumento del voltaje, el cambio de la polaridad, van a ser las maniobras iniciales, y si eso no es suficiente, tendríamos que recurrir a la recolocación o reimplante de un nuevo electrodo. A veces hay alteraciones en las células cardíacas, en el contexto de un infarto, por ejemplo, que se alteran los potenciales transmembrana, que pueden hacer que haya un fallo de captura por una causa ajena al dispositivo. Si una vez revascularizado aún así no captura, pues la indicación sería de implante de un nuevo electrodo. Y en otras situaciones, como las alteraciones hidroelectrolíticas, pues también el sistema puede funcionar correctamente, pero las células no son capaces de provocar un latido con la estimulación cardíaca. Eso puede suceder tanto en los sistemas endocavitarios como también en sistemas epicárdicos. Y también la administración de determinados fármacos puede tener influencia en el umbral de estimulación, por eso debemos hacer la historia clínica minuciosa. Los fármacos del grupo 1C van a estar asociados a aumento de los umbrales de estimulación, y mientras que otros fármacos cronotrópicos positivos o corticoides, al contrario, van a disminuir el umbral. A veces el umbral aumenta progresivamente y lo que sucede es que a lo largo de la evolución pues ha llegado un momento en el que no tenemos un margen de seguridad suficiente para capturar el miocardio. En ese caso la reprogramación va a ser suficiente, pero en otros casos veremos que con eso pues no es suficiente. Debemos cambiar la polaridad y en ese caso pues nos hablaría más bien a favor de deterioro del aislante y mantenimiento del conductor hasta que podamos implantar un sistema nuevo. En otras ocasiones será la depleción de la batería la que condicione el fallo de captura, bien de forma precoz, en cuyo caso pues al recambiar el generador también habrá que atender al electrodo, no vaya a ser que sea disfuncionante y el agotamiento prematuro haya tenido que ver con un consumo excesivo por parte de ese electrodo, o de forma previsible. Y en otras ocasiones el electrocardiograma puede ser motivo de consulta desde otros compañeros del hospital o de atención primaria a través de electros que pueden coincidir con algunos algoritmos del dispositivo, como la medida del autoumbral, en el cual pues se pueden observar defectos de captura
intermitentes durante la medición del umbral. En algunas ocasiones el electro también nos va a orientar si ha habido una conexión anómala del pin auricular al ventricular, como durante la estimulación ventricular se produce una captura realmente de la aurícula. Y en algunas situaciones lo que va a suceder es que el daño del generador, el sistema, se va a producir por la exposición del paciente a determinadas fuentes, que el tratamiento será evitar esas fuentes, como ya se ha mencionado en la sesión previa, en particular en el contexto pues, de la radioterapia, en el cual se pueden producir pues, comportamientos erráticos del dispositivo o fenómenos de hiperestimulación a altas frecuencias, que lo que están indicándonos es un daño debido a esa radiación sobre el sistema. Lo mismo en una cardioversión, que puede haber pérdidas de captura transitorias post-cardioversión, o durante los procesos quirúrgicos, como se ha mencionado, digo, en la sesión previa, igual que con la resonancia o la litrotricia. En el caso del sensado, si lo que se sensa es la señal cardíaca intrínseca y funciona el sistema bien, perfecto, pero si lo que ocurre es un sobresensado y el paciente es dependiente, pues puede dar lugar a pausas de asistolia y situaciones realmente comprometidas. Eso puede suceder a veces en el caso del fallo de estimulación, por ejemplo, por la detección de interferencias electromagnéticas, que pueden dar lugar a que se detecte esa señal y se inhiba la estimulación. También en el caso del crosstalk, que lo que sucede es que el electrodo ventricular está sensando la señal auricular y inhibe la estimulación, o cuando entra ruido en el electrodo y por lo tanto deja de emitir impulsos porque detecta señal que interpreta como intracardíaca. En otras ocasiones será realmente una ruptura del electrodo completa la que puede dar lugar a que ese impulso que se está generando en el generador no llegue en ningún momento a visualizarse en el electrocardiograma. Y algunos algoritmos, como el de mínima estimulación ventricular, pues puede dar lugar efectivamente a que haya momentos en los que el sistema permita que algún latido no sea conducido y a continuación iniciar una estimulación de seguridad, bien latido a latido, o en algunas ocasiones cuando se cumplen criterios como 2D4 o 2D5, que puede dar lugar a situaciones de frecuencias cardíacas bajas durante un buen tiempo. En otras ocasiones puede que alguien nos comente que ve falta de espigas en el electro, pero que realmente pues no es así, sino que simplemente sepamos que no siempre en el electro todos los latidos estimulados vamos a ver la señal delante del complejo. ¿Cómo actuaremos? Hacer el electro de 12 derivaciones, recogiendo varios latidos, colocar el imán y ver cómo soluciona el problema. Si al colocar el imán se resuelve el problema, lo que estaba es inhibiéndose la estimulación por un sobresensado o algún algoritmo, y si no se soluciona, lo que va a suceder es que sospecharemos un deterioro del sistema. A veces ese fallo es intermitente, pero si al interrogar el dispositivo nosotros detectamos que él sí que está lanzando impulsos, podemos intentar, a través de manipulación de la bolsa, intentar observar si reproducimos ese déficit de captura, y si no, pues ya tendríamos que ir a una revisión invasiva, y si lo que observamos es que el propio generador no está emitiendo impulsos, pues evidentemente estamos ante un sobresensado y una inhibición, por tanto, del marcapasos. El déficit de sensado se puede producir porque la señal haya modificado en el contexto de que el paciente caiga en FA o de que desarrolle bloqueo de rama o tenga un infarto, porque se haya desplazado el electrodo, porque haya deterioro del sistema. Ese infrasensado puede suceder en la cavidad auricular, tanto en la auricular como en la ventricular. Y la señal del sensado no siempre es estable. A veces durante la evolución pues se produce la fibrosis en el electrodo y una disminución de la señal que detecta el dispositivo, que puede alcanzar incluso hasta el 50%, y en otras situaciones pues digamos que la administración de fármacos o alteraciones metabólicas va a ser la responsable de ese infrasensado, aun estando el sistema funcionando correctamente. En algunos casos podremos aumentar la sensibilidad, siempre teniendo en cuenta no ocasionar el efecto contrario, que sería el sobresensado y la inhibición de la estimulación. Y en el caso de causas externas al sistema de estimulación, siempre tenerlo presente en urgencias, que será importante corregir esa isquemia o corregir esas alteraciones electrolíticas o suspender esos fármacos que están provocando esta situación.
A veces es el fallo del sistema con introducción de ruido el que hace que el dispositivo, por seguridad, cambie a estimulación asíncrona y por lo tanto pues demuestre un déficit de sensado, pero con ánimo de intentar resolver esa situación. También en el seguimiento habrá situaciones en las que podamos ver cambios de respuesta en la frecuencia Ayman y muchas veces va a ser el indicador de que estamos aproximándonos a la situación de recambio electivo. El paciente puede referir cambios de ritmo que a veces se producen por taquicardia a medida de marcapasos o bien por Benkevac a medida que aumenta la frecuencia auricular o bloqueo 2.1 durante el seguimiento auricular. Y lo mismo, puede haber irregularidades en el ritmo porque en caso de aceleración auricular haga una respuesta de aumento progresivo de la frecuencia o al contrario, cuando cae mucho la frecuencia, aumente la frecuencia de estimulación para evitar caídas súbitas de frecuencia. El sistema de TRC es un dispositivo diseñado para el tratamiento de la insuficiencia cardíaca, el estado clínico es importante, la comunicación con el médico que atiende la insuficiencia cardíaca y estar pendientes nosotros pues, al porcentaje de estimulación y al funcionamiento del electrodo. El análisis del electro va a ser muy importante. Si está estimulando correctamente, vamos a ver una R prominente en la derivación V1 de esa despolarización desde el electrodo del ventrículo izquierdo y en función de la posición más o menos alta veremos ondas positivas en cara inferior y una QS en la derivación 1. Las distintas posiciones del electrodo van a condicionar una diferente morfología que conviene investigar cuando sospechemos fallo de captura a través de los registros que consten en la historia clínica. En las posiciones más anteriores, pues ya vemos que se pierde esa onda R en V1 y por lo tanto no será una posición óptima. Los datos que tenemos de pérdida de captura ventricular izquierda va a ser esa pérdida de la R en V1. La solución podemos tener es el aumentar la salida de ese electrodo o configurar otras configuraciones para intentar capturar el ventrículo izquierdo. Y si hay desplazamiento del electrodo a posiciones que no podemos capturar el ventrículo izquierdo, la única solución será la recolocación. En ocasiones existe el fenómeno de latencia debido a fibrosis alrededor de la zona de implante o escaras en el ventrículo izquierdo que hacen que el impulso del ventrículo izquierdo tarde en capturar el ventrículo izquierdo. En esos casos, anticipar el ventrículo izquierdo puede hacer que efectivamente se produzca una resincronización efectiva. Y no olvidar nunca que el paciente muchas veces tiene latidos intrínsecos, la indicación de estimulación no es por un defecto de frecuencia cardíaca, sino por un tratamiento de la insuficiencia cardíaca y habrá que controlar bien realmente la estimulación biventricular que figura en el informe que imprime el programador realmente se corresponda con una estimulación biventricular efectiva, porque en ocasiones se registrará esa estimulación biventricular, pero cuando analizamos el electrograma realmente son latidos con fusión. El control de la frecuencia y el ajuste de los intervalos AVV va a ser fundamental. Otra situación que va a dar lugar a pérdida de esa resincronización por estimulación biventricular es la captura anódica, que se da en aquellas situaciones en las que configuramos la estimulación entre el polo distal del electrodo del ventrículo izquierdo y el ápex del ventrículo derecho. Si la salida es muy alta, puede capturar el ventrículo derecho y dar lugar a una captura anódica y por lo tanto perder en el electrocardiograma la R en V1, que a medida que bajamos la amplitud de estimulación, perderíamos esa captura anódica y recuperaríamos la resincronización. Y otro problema que nos podemos encontrar en urgencias con los pacientes portadores de resincronizador es la captura frénica, que son muchas veces pues, el desplazamiento del electrodo, la mejoría clínica del paciente y la mejoría de los volúmenes y de la fracción de eyección puede dar lugar a que inicialmente esa captura no se produzca y posteriormente sí. La reprogramación de distintas configuraciones y la existencia de electrodos tetrapolares van a permitir múltiples configuraciones para evitar esa situación. Y aquí nada, os presento un caso de nuestro centro. En el un cual, minuto. Bueno, sí, implantamos un resincronizador a un paciente con una miocardiopatía dilatada isquémica, con antecedentes de FA paroxística, él se cardiovirtió, se implantó en ritmo sinusal y efectivamente con su onda RNV1, su QS en derivación 1 y el implante del electrodo pues en una posición bastante óptima. Acude a urgencias 6 meses después, cayendo en FA de nuevo, clínicamente con un deterioro en cuanto a insuficiencia cardíaca y efectivamente se ve que se ha perdido la R en V1 y que por lo tanto no está capturando
El ventrículo izquierdo, en la radiografía vemos cómo el electrodo se ha ido al seno coronario, se ha desplazado de la vena que originalmente se implantó y posteriormente se cardiovirtió, se volvió a implantar otro electrodo, esta vez de fijación activa, en la zona óptima o similar a la que se había implantado anteriormente, pero esta vez con otro electrodo diferente. Y a modo de conclusiones, pues resaltar que el enfoque diagnóstico de la disfunción del sistema requiere un abordaje muy ordenado. Hacer la historia profusa de por qué se le implantó, qué sistema lleva, y interesarse por todos los datos, marca, electrodo, número de serie, si ha estado sometido a algún tipo de recall, y el orden del tratamiento en función de cómo se encuentre el paciente. Es fundamental, antes de la interrogación, pues aproximarnos al electro, a la radiografía, porque un alto porcentaje de las disfunciones vamos a poder aproximarnos a ellas a través de esas pruebas y ya posteriormente confirmarlo, o bien con la interrogación del dispositivo y cuando sea necesario con la revisión quirúrgica. Fundamentalmente el tratamiento será no invasivo y en algún caso sí que requerirán intervención. Muchas gracias. Bueno, informarles que hemos decidido, de acuerdo con los ponentes, dar las 3 charlas primero y después una discusión, con el objetivo de que sea un poco más dinámico y atractivo. Les recuerdo también que disponen con el programa de un código QR, por lo que nos pueden hacer preguntas, que nosotros gustosamente se la trasladaremos a los ponentes. Y sin más, continuar con la siguiente charla, manejo urgente del paciente con DAI descarga, del doctor Ricardo Pavón, del Hospital de Valme, en Sevilla. Muchas gracias por la invitación y por participar en esta sala. Y bueno, el tema que me han encomendado es el del paciente con DAI descarga. Yo le doy donde no era. Como este ejemplo que les muestro demuestra, el DAI es tremendamente eficaz para tratar a los pacientes con riesgo de arritmias potencialmente malignas. Esta es una paciente de 42 años con un síndrome de Brugada y que consulta por un choque, y cuando interrogamos el dispositivo vemos que ha tenido una FV que ha sido correctamente detectada por el dispositivo y tratada adecuadamente. Demuestra la eficacia del dispositivo y eso hace que cada vez haya más pacientes con DAI, porque la terapia se está usando cada vez más, y que paralelamente hace que cada vez haya más problemas relacionados con pacientes que tienen problemas con los DAI, y el primer sitio donde suelen consultar es en urgencia. A modo general, digamos que aproximadamente 1 de cada 3 pacientes en los que se implanta un DAI va a recibir una descarga adecuada del dispositivo en los 3 años siguientes, y aunque hay una evidente mejora en el diseño y en la programación de los dispositivos, aún hay un porcentaje importante de pacientes que reciben terapias inadecuadas. Los choques efectivamente salvan vidas, pero lo hacen a costa de ser dolorosos para los pacientes, de ser mal tolerados, son causa frecuente de hospitalización y están asociados a un incremento en la mortalidad. Todos los profesionales implicados en el manejo de pacientes con DAI deben conocer cuáles son los problemas que estos dispositivos pueden dar para intentar darle la mejor respuesta al paciente. Una cosa que tenemos que definir, y es siguiendo las recomendaciones de los consensos de expertos, es cómo clasificamos las terapias de los DAI, y así podemos hablar de terapia apropiada como aquella respuesta del DAI ante una arritmia ventricular sostenida o una arritmia mal tolerada que es tratada correctamente, en contraposición con una terapia inapropiada, que es la respuesta del dispositivo a señales por algo distinto que sea una arritmia ventricular, ya sea por arritmias supraventriculares o por una mala interpretación de señales que confunden al dispositivo, haciéndolo creer que el paciente está sufriendo una arritmia maligna. Otro concepto también a tener en cuenta es el de la terapia evitable. Son aquellas arritmias ventriculares que efectivamente, siendo ventriculares, son hemodinámicamente tolerables por ser no sostenidas o por ser susceptibles de tratamiento con algo distinto que un choque, como es un ATP, y que son tratadas con choques inadecuadamente por el dispositivo. Y, por último, no debemos olvidar que hay un porcentaje de pacientes que sufren lo que se llaman terapias o choques fantasmas, que son pacientes que habitualmente han tenido choques previos y experimentan sensación de haber recibido un choque cuando eso no se ha producido. Y eso puede ser incluso hasta el 8% de los pacientes. Una situación particularmente dramática es en los pacientes que reciben choques múltiples, conocido como tormenta eléctrica, definida como aquel paciente que recibe más de 3 terapias en 24 horas, en menos de 24 horas,
por arritmias ventriculares y su incidencia es muy variable. Es bastante frecuente, más frecuente en pacientes cuya DAI se implantó por prevención secundaria. En el estudio AVID el 20% de los pacientes tuvieron una tormenta arritmogénica en el seguimiento, frente a un 4% de los estudios en prevención primaria. Aunque hay estudios, digamos que no todos los estudios dicen lo mismo, pero se acepta que sufrir una tormenta arritmogénica incrementa notablemente la mortalidad y su manejo es complejo, requiriendo habitualmente hospitalización en unidad de cuidados intensivos. Si ponemos el foco en nuestro país y ve qué pasa con los pacientes que nosotros atendemos en el día a día con DAI, podemos aprovechar los resultados del registro Umbrella. Este es un registro multicéntrico español de pacientes con DAI seguidos en monitorización remota. Incluyó a 1.514 pacientes seguidos durante 26 meses. La mayoría tenían el sistema implantado en prevención primaria y la incidencia acumulada de arritmias ventriculares fue del 25% para los pacientes en prevención primaria y del 41% de los pacientes de prevención secundaria. Afortunadamente no todas las arritmias fueron tratadas con choque, pero la incidencia de choques apropiados en casi 3 años de seguimiento fue del 12% y un 2% de los pacientes sufrieron alguna tormenta arrítmica. Cuando analizamos en esta gráfica los choques, vemos que los pacientes fundamentalmente recibieron choques por arritmias ventriculares bien tratadas y solamente un 28% de los pacientes tuvo choques inadecuados, fundamentalmente por fibrilación auricular o arritmias supraventriculares. Si vemos el problema desde el punto de vista de las urgencias, del lado de las urgencias, y preguntamos ¿por qué consultan los pacientes con DAI en urgencia? Pues tenemos los datos del registro GEDAIUR, que es un registro multicéntrico de 27 servicios de urgencia hospitalarios españoles, donde siguieron a sus pacientes, recogieron los datos durante 27 meses. Pues bien, la mayoría de los pacientes que consultan en urgencias y que son portadores de DAI realmente no consultan con un problema relacionado con DAI, sino un problema relacionado con su cardiopatía. Y cuando lo hacen por una causa relacionada con el DAI, lo más probable es que consulten con choque. Si el 29% de los pacientes que consultaron en el GEDAIUR consultaron por haber recibido un choque. Es importante para los que implantamos y seguimos a pacientes con DAI que el enfermo esté correctamente informado cómo debe responder ante una terapia del DAI. Muchas veces el paciente se va de alta del hospital, no sabe muy bien ni lo que lleva implantado, ni se ha enterado muy bien de lo que tiene puesto. Y cuando recibe un choque, pues le crea gran alarma. Pues bien, debemos hacer un esfuerzo por informar a los pacientes correctamente e informarles de que si un paciente recibe un choque único y el paciente se encuentra bien después del choque, no tiene ningún síntoma asociado, no es imprescindible que el paciente vaya a urgencia. Lo que tiene que hacer es contactar con su centro de seguimiento o si tiene un sistema de monitorización remota, lo que tiene que hacer es una transmisión manual que permita al centro saber qué ha pasado en ese choque. Caso diferente es que el paciente se encuentre mal después del choque, tenga dolor torácico, tenga disnea, tenga palpitaciones, en cuyo caso sí debe ser informado de que debe requerir atención médica urgente. Del mismo modo de que si el paciente recibe choques múltiples, independientemente de cómo se encuentre, el paciente debe ser atendido urgentemente. En este documento de consenso, en esta revisión, nos orienta de cómo debemos manejar a los pacientes con choques y DAI, tanto en el manejo agudo como en el manejo crónico. Pues bien, los choques del DAI son, como hemos visto antes, variados y no debemos olvidar que los pacientes con DAI habitualmente son pacientes que tienen una cardiopatía severa e insuficiencia cardíaca y que el problema puede ser derivado de su cardiopatía de base y no del DAI. Y que la percepción del choque varía notablemente de unos pacientes a otros. Hay pacientes que prácticamente ni se enteran de que tienen un choque y pacientes que lo viven con un dramatismo enorme. Por tanto, la presentación clínica puede variar también en pacientes que son prácticamente oligosintomáticos cuando llegan a urgencia o pacientes que vienen en una situación hemodinámica muy comprometida. Y la valoración tanto debe incluir la valoración clínica como la valoración del dispositivo. Inicialmente en urgencia hay unas cosas que debemos hacer y que están al alcance de todos los sitios. Un paciente que recibe un choque debe ser un paciente que debe estar monitorizado y disponer de un electro de 12 derivaciones. Es muy importante que se valore la cardiopatía de base, la presencia de isquemia, el motivo por el que el paciente lleva indicado el DAI,
si el paciente ha tenido historia previa de choques, si tiene síntomas asociados al choque, si la medicación que está tomando es la correcta o si ha habido cambios en la medicación. Y es importante que desde el servicio de urgencias se intente contactar con el lugar donde se sigue a este paciente para que haya una interrogación precoz del dispositivo que nos informe de qué es lo que realmente está ocurriendo. Documentar electrocardiográficamente la arritmia es muy importante porque nos va a orientar sobre el tratamiento. En el caso de arriba, veis que se trata de un paciente con una taquicardia ventricular monomorfa, probablemente por reentrada por escara, que tiene un manejo absolutamente diferente desde el punto de vista clínico a la taquicardia abajo, que veis que es una taquicardia polimórfica en un paciente que está sufriendo un infarto. Pues el paciente de abajo se trata de una manera absolutamente diferente. Y tener documentado la taquicardia que tiene el paciente nos ayuda a tomar la decisión correcta. Cuando analizamos el estudio GEDAIUR que se hizo con los pacientes en España que vinieron a urgencia con problemas relacionados con el DAI, vemos que efectivamente el 92% se le hizo un electro, que era lo correcto, pero desgraciadamente la disponibilidad de interrogar al dispositivo en urgencia es escasa y solamente 1 de cada 3 pacientes pudo ser interrogado el dispositivo en urgencia, y eso es una limitación porque en las urgencias, como bien sabéis, ocurren cuando ocurren y no siempre es posible disponer de alguien que interrogue el dispositivo. Cuando tenemos la taquicardia documentada, el manejo del paciente va a depender fundamentalmente de cómo tolera la taquicardia, ya que si la taquicardia es mal tolerada, ya sea ventricular o supraventricular, hay que tratar la arritmia independientemente de que el paciente sea portador de DAI. Es decir, al paciente hay que darle un choque, se le da un choque, teniendo la precaución de dar el choque lo más alejado del bolsillo del generador. Si es posible, un choque antero-posterior es preferible, y en cambio, si la arritmia es bien tolerada, permite el manejo con fármacos antiarrítmicos intravenosos o la posibilidad, si tenemos el programador y alguien que pueda programar el DAI, de dar una ATP, una terapia antitaquicardia, que corte la taquicardia sin necesidad de que el paciente sufra un choque. Cuando tenemos al paciente monitorizado y vemos que el paciente sigue recibiendo choques y no vemos que haya arritmias que lo justifiquen, debemos pensar que algo está fallando, o el electrodo está roto, o el paciente tiene un choque por ruido, y en ese caso lo que debemos usar es el imán. El imán, que debe estar disponible en urgencia, aunque nunca está cuando les hace falta, lo que hay que hacer es colocarlo sobre el generador, porque mientras esté puesto sobre el generador, inhibe las terapias de alta energía sin afectar a la función marcapaso. Lógicamente, cuando tenemos al paciente con el imán puesto, debe estar monitorado y vigilado, porque si tuviera una arritmia ventricular, el marcapaso, el desfibrilador no actuaría en ese momento. La evaluación inicial también debe excluir causas secundarias de inestabilidad del paciente, como alteraciones electrolíticas, gasometría, posibilidad de tirotoxicosis, y es importante que los que atiendan a los pacientes se pongan guantes si no quieren sufrir la experiencia de una descarga compartida con el paciente, que a veces ocurre. Y el paciente debe ser interrogado, así ha escuchado alertas sonoras. Muchos DAI tienen alertas sonoras que orientan a que hay algún problema con el dispositivo, bien batería o bien problemas con los electrodos. Aquí les muestro un paciente de nuestro hospital que, cuando interrogas, realmente la interrogación te dice, te soluciona lo que está ocurriendo. Este es un paciente que ha tenido una taquicardia ventricular, que inicialmente se ha tratado con una ráfaga, que la ráfaga no ha sido efectiva, de hecho ha acelerado la taquicardia, lo ha metido en FV, recibe varios choques y finalmente es el choque último el que salva al paciente de la situación. En otras circunstancias vemos lo que se llaman choques inapropiados por doble contagio. Este es un caso en el que el DAI lo que sabe hacer es sabe contar, y sabe contar muy bien, y en este caso está contando la onda R y la onda T como si fueran dos complejos QRS, por lo tanto cuenta el doble, llega al punto de corte y agárrate a la brocha que me llevo la escalera y le da un choque al paciente, no hay duda. Hay pacientes que son más inquietos que otros, y por ejemplo, le da por tocarse el bolsillo del DAI, y lo que hizo fue arrancarse el cable, y este cable que pasó por la aurícula y que se quedó colgando ahí en la entrada de la subclavia, pues cogió ruido y recibió también un choque el paciente por haberse tocado. Situaciones pueden ser llegarmente dramáticas, como este paciente del 2005, que recibió 42 descargas en 8 horas. Aparte de fundirse el DAI, es una situación dramática para el médico, para el paciente y para todo el mundo. Y entonces, esa situación de tormenta ritmogénica requiere, lógicamente, excluir
causas desencadenantes, si el paciente hay isquemia, hay alguna alteración que justifique que el paciente se haya inestabilizado. Lógicamente, ese paciente hay que bajarle el tono simpático, hay que sedarlo, hay que darle midazolam, propofol, beta bloqueantes intravenosos, fundamentalmente no cardioselectivo, esmolol o propanolol intravenoso. La mejor combinación antiarrítmica aceptada es la asociación de amiodarona más beta bloqueante, o en algún caso se puede utilizar también fármacos como la procainamida. Luego, si el paciente sigue sin controlarse, ese enfermo hay que anestesiarlo, hay que dormirlo completamente y, lógicamente, estos pacientes son candidatos a ablación preferente para intentar eliminar ese foco que está causando arritmia. Si no, pues, si la cosa sigue sin funcionar, pues se pueden plantear sistemas como la denervación simpática o incluso la asistencia ventricular, o pueden llegar a trasplantarse. Este es el estudio BANI, donde demuestra que los pacientes con descargas múltiples tienen mejor evolución cuando se les hace ablación frente al tratamiento médico. Y otra opción es la denervación simpática, es decir, bloquear los ganglios torácicos del simpático hace que el paciente tenga menos riesgo de arritmia y es una opción para casos desesperados. En este registro de 100 y pico pacientes, los pacientes después de una tormenta arritmogénica, el que se le hizo de todo y también denervación simpática, pues consiguió reducir al 60% la tasa de descargas al año. El algoritmo para el manejo de estos pacientes lo tenéis aquí y básicamente si el enfermo tiene una taquicardia polimórfica y excluimos causas secundarias hay que poner amiodarona y si no, no responden, mandar al paciente a ablación y si el paciente tiene una taquicardia monomórfica podemos plantear con indicación dosa la ablación como primera línea de terapia. Ya para concluir, deciros que el manejo de los pacientes con DAI y terapia varía fundamentalmente de la situación clínica y del número de choques y de la naturaleza del choque, si es apropiado o inapropiado, que la interrogación precoz del dispositivo es básico porque permite saber qué está pasando y solucionarlo reprogramando el dispositivo, que debemos incluir en la valoración tanto factores precipitantes como otros factores que puedan favorecer la aparición de arritmia y que el tratamiento debe ser escalonado desde tratamiento antiarrítmico, sedación, anestesia y finalmente ablación. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Pavón. Vamos a continuar con la última charla, que es un poquito más tranquila. Ya no es esta ansiedad de urgencias, sino que va a tratar de los nuevos avances en los dispositivos electrónicos cardíacos. El título es la estimulación sin cables, la estimulación gisiana y el DAI subcutáneo, y tenemos a la doctora Amaya García Fernández del Hospital General Universitario de Alicante para contárnoslo. Cuando se oiga no es un submarino que pasa por aquí, sino que es el tiempo. Bueno. Buenas tardes, me uno a mis compañeros en el agradecimiento a la sección y a la organización del Congreso por invitarme a estar aquí. Y bueno, a mí me ha tocado cambiar un poquito el tercio y os voy a hablar de las, no tan nuevas técnicas de estimulación, la estimulación gisiana, el DAI subcutáneo y la estimulación sin cables. Bueno, empezaremos por la estimulación sin cables, después os hablaré del DAI subcutáneo y por último abordaremos de forma práctica la estimulación gisiana. Me gustaría saber, antes de empezar, voy a haceros una pregunta yo. ¿Cuántos de aquí estáis familiarizados con el implante o con el seguimiento de estos dispositivos? Lo digo para conocer el público. Muy bien, vale, pues nada. Bueno, ¿por qué? ¿Por qué los dispositivos sin cables? Bueno, pues sabemos que el punto débil de los marcapasos transvenosos son los electrodos. Fijaros, por ejemplo, ya mis compañeros han hablado de ello, y fijaros, por ejemplo, en el estudio Follow Pace, que incluyó más de 1.500 pacientes, a largo plazo el 20% de los pacientes tuvieron complicaciones, principalmente derivadas de los electrodos y también de la bolsa. La estimulación sin cables ahorra estos dos tipos de complicaciones, ya que ni lleva electrodos ni lleva bolsa. Actualmente en el mercado solamente hay un dispositivo, ya que el dispositivo Raniostim se retiró en el año 2016 por problemas con la batería, y tenemos el dispositivo Micra de Medtronic. Este es el dispositivo, es una pequeña cápsula, muy pequeñita, la más pequeña del mercado, pesa solamente menos de 2 gramos y tiene una parte distal, que es la que está en contacto con el... a ver si tengo un puntero. Aquí. Tiene una parte distal que está en contacto con el corazón y que tiene el electrodo distal y además 4 púas de nitinol, que son las que se anclan, se enganchan al miocardio ventricular.
Y por otro lado tiene la parte proximal, donde tiene el electrodo proximal, que es un anillo, y además una especie de gancho, que es el que va unido por un hilo al sistema que lo entrega y también sirve para recaptarlo si es necesario. Estas son las características principales. Como os he dicho, es muy pequeñito, solamente estimula en VVI de momento, tiene una longevidad similar a los marcapasos transvenosos de unos 12 años, tiene posibilidad de monitorización remota, tiene posibilidad de control de captura y tiene posibilidad de respuesta en frecuencia, y además es compatible con resonancia. Este es el sistema, requiere un sistema especial para implantarlo, que está formado por estos componentes. Este es un introductor de 23 French, por dentro del cual va el catéter que lo entrega, que en la parte distal tiene un pequeño compartimento donde va el dispositivo y termina en una especie de embudo. En la parte proximal está el mango del catéter, que tiene varios botoncitos, uno de los cuales es para deflectar el catéter, otro es para retraer el compartimento y liberar el dispositivo, y el otro para liberar el hilo que lo fija. Aquí os he puesto un pequeño vídeo, a ver si va todo bien, de cómo lo implantamos. El catéter se sube a la aurícula derecha a través del introductor, se deflecta, una vez en la aurícula derecha se deflecta, de forma que se apoya en el miocardio ventricular, en la porción septal del miocardio. Una vez que lo tenemos apoyado, ponemos contraste y en dos proyecciones miramos si está correctamente colocado. Una vez que nos parece que es así, entonces lo que hacemos es retraer lo que lleva dentro del micra, con el botón que veis, se retrae el compartimento, de forma que el micra queda enganchado a la superficie del miocardio. Ahí lo tenéis, ahí lo veis, y nosotros comprobamos tirando y manteniendo que está correctamente enganchado, que las patitas están correctamente enganchadas. Si esto es así, hacemos remedias eléctricas, comprobamos los umbrales, la detección de las impedancias, y si todo es correcto, pues lo que hacemos es cortar el hilo que fija el micra al catéter, lo veis ahí en el mango, lo cortamos, y ya el dispositivo queda libre y ahí está. Bueno, ¿qué dicen los estudios? No he querido hablar mucho de eso, pero bueno, simplemente para que conozcáis, este es el estudio que es poscomercialización, que incluyó casi 1.800 pacientes y que todavía sigue en curso, lo que pasa es que se hizo un corte el año pasado para ver cuáles eran los resultados hasta entonces. Pues como veis, en cuanto al éxito del implante, el éxito es muy importante, o sea, casi todos los marcapasos se consiguen poner, un 99% de éxito. El tiempo de implante son más o menos de un poco más de media hora y la tasa de complicaciones es muy baja. La tasa es muy baja. En estudios anteriores había una incidencia un poquito más alta de perforaciones, pero ahora es similar a los transvenosos. De forma que, si se compara con una cohorte histórica de dispositivos transvenosos, las complicaciones del micra son mucho menores. Y además, los parámetros, los umbrales, la detección y las impedancias son muy buenos y estables a lo largo del tiempo. ¿Cómo lo interrogamos? Pues lo interrogamos con el programador de Medtronic normal. El dispositivo tiene radiofrecuencia, nosotros ponemos el cabezal sobre el dispositivo, sobre la piel del paciente, y podemos interrogarlo como cualquier otro marcapasos. Y además tiene posibilidad de monitorización remota con el Kerling, que a lo mejor ya lo conocéis. Bueno, ¿cuáles son las ventajas e inconvenientes respecto a los dispositivos habituales transvenosos? Pues la principal es que no necesita electrodos, ni necesita bolsa, con lo cual estamos ahorrando muchas complicaciones. El tamaño, que es muy pequeño, podemos además implantar varios dispositivos. Este dispositivo no se extrae normalmente, salvo que haya complicaciones, sino que una vez se gasta la batería, el dispositivo se abandona, se programa en off, que se puede programar apagado, y se pone otro dispositivo nuevo. Y además, otra ventaja podría ser que por el mismo acceso venoso, por el mismo introductor, nosotros podemos realizar otros procedimientos. Por ejemplo, es muy habitual que hagamos una ablación del nodo AV por una fibración auricular. ¿Cuáles son los inconvenientes que tiene? Pues también tiene. El primero es que ahora mismo solo permite estimulación en ventrículo, no permite estimulación bicameral. La extracción es difícil, no se suele tener que hacer, pero si hay que hacerla, pues puede ser complicada. El implante también necesita una curva de aprendizaje. El coste es mayor que en un marcapasos transvenoso. Puede tener otras complicaciones, aunque ya os he dicho que no son muy frecuentes. Y principalmente, pues, así como con los marcapasos habituales tenemos estudios a largo plazo, muchos, pues con el micra no tenemos tantos. ¿Cuáles son los candidatos idóneos? ¿En qué pacientes se pone este marcapasos? Pues tenemos que ponerlo en pacientes que necesiten estimulación monocameral, estimulación VVI. Principalmente serán pacientes con fibrilación auricular con respuesta ventricular lenta, pero también algún paciente con disfunción sinusal, que tenga bradicardia pero pausas infrecuentes, o pacientes con bloqueo AV que sean muy mayores y tengan pausas infrecuentes. Sobre todo lo ponemos en pacientes mayores, por el hecho de no poder sacarlo y tener que poner otro dispositivo añadido a ese. Pacientes que tienen difícil acceso venoso superior, que no podemos canalizar la subclavia,
Pacientes que tienen antecedente o alto riesgo de infección, con lo cual es mejor que no lleven un electrodo. Pacientes en hemodiálisis, ya que sabéis que las fístulas de la diálisis se estropean frecuentemente cuando ponemos un electrodo. Pacientes con insuficiencia tricúspide, ya que no tenemos ningún electrodo a través de la válvula. Y también pacientes con cardiopatías congénitas, que muchas veces son pacientes muy jóvenes, requieren muchos recambios, muchos electrodos y tienen muchas complicaciones. ¿Cuál es el futuro de este dispositivo? Pues ya hay estudios experimentales que han comprobado que el acelerómetro que contiene para la respuesta en frecuencia es capaz de sensar la actividad auricular, con lo cual podría estimular en VDD. Y si esto fuera así, añadido a un micra que pusiéramos en la aurícula, en AI, podríamos tener un marcapasos bicameral. Bueno, cambiamos de tema, vamos al DAI subcutáneo. El desfibrilador subcutáneo es este dispositivo que tenéis aquí, que está compuesto por un generador que se coloca en la parte lateral del tórax y un electrodo que va por dentro de la piel, por debajo de la piel, no tiene contacto con el torrente sanguíneo y, bueno, circula primero, se tuneliza por debajo de la piel, primero perpendicular y después paralelo al esternón. Este electrodo lleva a su vez un electrodo proximal y un electrodo distal. Y esto es la bobina del electrodo, es monobobina. Estas son sus características, principalmente pues lo más importante es más grande que un generador normal, la batería dura algo menos y la energía que entrega también es diferente por la posición en la que está, ¿vale? Ahora mismo la tercera generación tiene monitor de fibrilación auricular, tiene un filtro que se llama SmartPass que discrimina mejor las arritmias supraventriculares y el sobresensado de la onda T, con lo cual evita las descargas inapropiadas y además también es compatible con resonancia magnética. Este es el dispositivo detecta la señal ventricular y la onda T por medio de 3 vectores, él automáticamente elige cuál es el mejor, que están entre la carcasa y los 2 electrodos de cada lado de la bobina. Y nosotros lo que sí tenemos que hacer antes de implantarlo es un screening, porque no todos los pacientes cualifican para poder llevar un desfibrilador subcutáneo. Y lo que hacemos es poner los electrodos, simulando los electrodos del dispositivo, los ponemos en el lado izquierdo y en el lado derecho del esternón y luego el de la carcasa. Y el programador de Boston automáticamente nos dice qué pacientes son susceptibles de poner este desfibrilador y cuáles no. Para ello les ponemos normalmente el decúbito y sentados o de pies, hacemos la prueba y tiene que cualificar por lo menos en un vector en 2 posiciones, si no, no podemos ponerlo. Aquí tenéis un ejemplo de un paciente que sí cualificó y aquí tenéis otro con una hipertrófica que no se pudo poner. De todas maneras, esto es infrecuente, normalmente más del 90% de los pacientes sí que se puede poner. Esta es la técnica que se hacía antes, ahora hacemos la técnica de doble incisión, hacemos una incisión en lateral izquierda y una incisión al lado de la apófisis sifoides, por aquí tunelizamos el electrodo. Aquí lo veis, el procedimiento es doloroso y se hace con anestesia general o nosotros ahora estamos empezando a hacer bloqueo selectivo del serrato, guiado por eco, estos son nuestros anestesistas. Bueno, nosotros dibujamos, con una demo se dibuja dónde iría el dispositivo, no sé si veis, se ve bien, la piel está aquí pintada de negro, dónde iría el generador y el electrodo, y luego hacemos la incisión en la parte lateral, el bolsillo, después hacemos la incisión aquí al lado del esternón y tunelizamos el electrodo hasta aquí y de aquí arriba. Y bueno, el generador se pone intramuscular entre el dorsal ancho y el músculo serrato. Es un poco más grande y a los pacientes delgados les molesta un poco, entonces cuando era subcutáneo había más problemas, ahora se pone intramuscular. Y siempre, después del implante, tenemos que hacer un test de desfibrilación para probar que el dispositivo sensa correctamente y termina con la taquicardia. Bueno, que ya como os imagináis tampoco hay muchos estudios a largo plazo, tampoco hay estudios que directamente comparen de momento este desfibrilador con desfibriladores transvenosos, pero bueno, los resultados son bastante buenos, el desfibrilador es muy eficaz en terminar las arritmias ventriculares y las complicaciones tampoco son importantes. Las terapias inapropiadas que preocuparon mucho al principio parece ser que ahora con la programación de una doble zona y de los filtros que tiene la tercera generación, pues se han reducido bastante y están entre el 4 y el 7%. Este es el programador. Para interrogar el desfibrilador subcutáneo necesitamos un programador especial, no es el programador habitual que utilizamos para otros dispositivos de Boston, es este de aquí, pero que tiene una interfaz muy sencilla. De hecho, hay pocas cosas que sean programables, se pueden programar 2 zonas de detección, la primera para discriminar con las taquicardias supraventriculares y la segunda ya de choque. Se puede programar terapias on-off, estimulación post-descarga sí o no, y luego se puede programar también el registro de fibrilación auricular y la resonancia. Y también, por supuesto, tiene monitorización domiciliaria con el latitud.
Bueno, ¿cuáles son las ventajas y los inconvenientes? Pues también, igual que el marcapasos sin cables, no necesita acceso venoso, no necesita fluoroscopia. Bueno, la verdad es que nosotros al principio del procedimiento sí utilizamos fluoroscopia para simular con la demo dónde iría y miramos con el rayo si queda bien, si todo el ventrículo queda dentro del campo. Pero bueno, es muy poco, después ya no se utiliza fluoroscopia. Evita todos los riesgos relacionados con el procedimiento. No tiene riesgo de endocarditis, porque aunque el cable se infecte, no está en contacto con la sangre, o sea que no tiene riesgo de endocarditis. Y además el cable es fácil de extraer, se puede extraer sin problemas. Los principales inconvenientes que tiene es pues, que no tiene posibilidad de estimulación, ni antibradicardia ni antitaquicardia, que no tiene posibilidad de hacer resincronización, que se requiere un entrenamiento para el implante, es una técnica nueva, que el generador es más grande y a veces más molesto, el coste, que también es mayor que en otros desfibriladores, la batería dura menos y la necesidad de un screening antes de implantarlo. No vale para todos los pacientes. Entonces, ¿cuáles son los candidatos idóneos? Pues, según las últimas guías, los primeros candidatos son los pacientes que no tienen acceso venoso, en los cuales no podemos poner electrodo transvenoso, o tienen una prótesis tricúspide, por ejemplo, y luego también los pacientes que tienen infecciones previas o que tienen un alto riesgo de tener esas infecciones. También los pacientes que tienen una alta probabilidad de complicaciones a lo largo del tiempo, por ejemplo, los pacientes dializados o los niños. Sobre todo se está poniendo en pacientes jóvenes con canalopatías, ya que sabéis que las canalopatías no tienen arritmias monomorfas, sino que tienen fibrilación ventricular, con lo cual son buenos candidatos. Y las guías americanas, las últimas guías americanas, lo que dicen es que cualquier paciente con indicación de DAI, en prevención primaria o secundaria, que no tenga contraindicaciones, se puede poner un DAI subcutáneo. ¿Cuáles son estas contraindicaciones? Pues primero, que no cualifique, que cuando hagamos el screening el dispositivo diga no se puede poner. Segundo, que necesite estimulación antibradicardia o la vaya a necesitar en el futuro, pensemos que la pueda necesitar. Y tercero, que necesite una resincronización. Y luego hay otra contraindicación que puede ser relativa, porque con la ablación esto puede cambiar, son los pacientes que necesitan estimulación antitaquicardia por taquicardias ventriculares monomorfas sostenidas. ¿Y cuál es el futuro? Pues Boston ya ha diseñado un marcapasos sin cables que estaría en contacto con el desfibrilador subcutáneo y que proporcionaría estimulación antibradicardia y antitaquicardia, con lo cual por aquí va el futuro del desfibrilador subcutáneo. Y por último ya os voy a contar rápido. En 2 minutos, sí. 2 minutos. La estimulación gisiana. ¿Por qué la estimulación gisiana? Pues la estimulación gisiana porque sabemos que la estimulación en apes de ventrículo derecho es perjudicial. Sabemos que deteriora la función ventricular y además no hemos encontrado otros sitios mejores. Los estudios que han valorado esto no han encontrado sitios mejores. Y además también porque la resincronización no la podemos hacer en todos los pacientes, a veces no podemos ponerla técnicamente y a veces, aunque la pongamos, los pacientes no responden. Este es el electrodo, el generador de un marcapasos gisiano es un generador normal, pero el electrodo es un poquito diferente, tiene una hélice de 1,8 milímetros en el extremo distal, que es la que se ancla, se fija al GIS. Aquí tenéis, nosotros metemos la vaina, la apoyamos en el septo y con el polígrafo y el PSA registramos la señal de GIS. No sé si lo veis arriba, este es el GIS. Cuando registramos la señal de GIS, estimulamos y entonces comprobamos que capturamos y ahí pues, puede ser un buen sitio. Tened en cuenta que el GIS, la porción proximal del GIS, circula por el septo membranoso entre la aurícula derecha y el ventrículo izquierdo, con lo cual nosotros el cable lo ponemos en la aurícula, no pasamos la tricúspide. Podemos tener dos tipos de estimulación, la estimulación selectiva y no selectiva. La estimulación selectiva produce un QRS exactamente igual, solamente captura el GIS, y la estimulación no selectiva captura parte del ventrículo circundante al GIS. Ahora mismo, antes se pensaba que era mejor la selectiva, pero ahora mismo sabemos que posiblemente no, que el resultado hemodinámico y clínico es similar y además produce más seguridad en cuanto a que si falla la captura gisiana, capturará el ventrículo. Y los resultados son buenos. Claro, los pocos estudios que hay son de gente que pone mucho GIS, entonces pues las complicaciones no son importantes y sobre todo mejora la función ventricular y mejora la clase funcional, y eso es importante, porque no deteriora como los pacientes que están estimulados en ventrículo derecho. Y eso se produce ya a partir del 20% de estimulación, es decir, que pacientes estimulados en APES más del 20% ya tienen un efecto deleterio que la estimulación gisiana previene. También tiene un papel en la terapia de sincronización. El grupo de Huelva ya ha publicado varias cosas a este respecto y se ha visto que estimular en GIS, pues eso, acortar QRS, produce una mejoría de clase funcional y mejora también la fracción de edición de forma comparable a la terapia de sincronización.
Bueno, ¿cuáles son las ventajas? Pues es una estimulación más fisiológica, de hecho es la única estimulación fisiológica, preserva la función ventricular y además no tiene un cable por la tricúspide, previene la regurgitación tricúspide. Técnicamente es complejo, de hecho puede ser bastante complejo. Los parámetros del implante, eso no lo he dicho antes, son peores, necesitamos umbrales más altos, lo cual hace que tengamos más problemas del electrodo y más desgaste de la batería. ¿Cuáles son los candidatos idóneos? Pues las guías americanas ya dicen que los pacientes con indicación de marcapasos por bloqueo AV, con disfunción ventricular ligera o moderada, en los cuales se anticipa que el paciente va a estar estimulado más de un 40% del tiempo, tienen indicación de estimulación gisiana. También pacientes con bloqueo nodal, supragisiano, con indicación de estimulación, y yo añadiría, aunque esto no lo pone, pacientes candidatos a terapia de resincronización en los cuales técnicamente no podamos poner el electrodo ventrículo izquierdo o lo pongamos y no funcione bien, no mejore la clase funcional y no mejore la insuficiencia cardíaca. Bueno, pues mis conclusiones son: la estimulación sin cables es el futuro, ha demostrado una alta tasa de éxito en el implante, unos parámetros buenos y estables a lo largo del tiempo, una adecuada longevidad de la batería y menos complicaciones que los dispositivos transvenosos. Su principal limitación ahora mismo es que solo permite estimulación en VVI. El desfibrilador subcutáneo es muy eficaz, terminando las arritmias, presenta una incidencia similar de terapias inapropiadas que los desfibriladores transvenosos, con menores complicaciones derivadas del electrodo. Lo que pasa es que su uso ahora mismo está limitado a pacientes que no precisan estimulación antibradicardia, estimulación antitaquicardia o terapia de resincronización. Y por último, la estimulación gisiana es la única estimulación fisiológica, preserva la función ventricular, se puede aplicar en pacientes candidatos a estimulación o en pacientes candidatos a resincronización y sus puntos débiles ahora mismo derivan de la técnica del implante, la dificultad del implante y de peores parámetros de estimulación. Muchas gracias.